Capítulo 13. No blasfemar el nombre sagrado. En esta ocasión vamos a estudiar la segunda de las 7 leyes universales, en este caso no blasfemia del nombre sagrado. Está prohibido blasfemar el nombre sagrado. En su sentido básico, blasfemia es el acto de maldecir al Creador. Los sabios de Israel consideran que tal acción es tan monstruosa, que ni siquiera debe llamarse directamente por su nombre blasfemia sino más bien usando un código que lo represente. De esta manera algunos libros de las Escrituras en vez de señalar específicamente que se está hablando realmente de la blasfemia del nombre sagrado, usan incluso la expresión bendecir a Eloa para evitar mencionar lo de la blasfemia por considerarla extremadamente sucia, baja, escandalosa e indigna. Por lo tanto, cuando decimos que la segunda ley es no blasfemia del nombre sagrado, esto requiere de una explicación. Tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos las Escrituras y cuando leemos los escritos de nuestros sabios, porque en algunas ocasiones podría estarse usando la forma bendecir a Eloa cuando podría significar todo lo contrario, solo que se usa como sustituto por la razón previamente indicada. Esto lo veremos cuando estudiemos unos casos específicos que encontramos en las Escrituras. Es interesante notar que esta prohibición, la segunda de las 7 leyes universales, es la única que demanda el uso del lenguaje para su violación. Como nosotros sabemos, el lenguaje controla prácticamente todos los sensores biológicos del cerebro, por lo tanto, cuando la boca se abre para blasfemar el nombre sagrado, todas las demás facultades mentales de la persona quedan afectadas, infectadas y dañadas por la violación de este mandamiento negativo. ¿Cómo se manifiesta o se expresa la violación de la segunda ley universal? Primero con deseos de venganza. Casi siempre el origen de esta transgresión se encuentra en un deseo de venganza escondido en el corazón del hombre, por lo tanto, asociado con esta prohibición, está el mandamiento negativo de no te vengarás, Levítico 19:18, es decir, no tomarás la justicia por tu propia mano. En uno de nuestros libros aparece la siguiente declaración: no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Eloa. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Eterno, Romanos 12:19. Por lo tanto, el deseo de venganza es como la antesala de la blasfemia y ambos están prohibidos. Cuando una persona se siente o en efecto ha sido dañada o ofendido por otra, el deseo de venganza puede surgir en el corazón y provocar que verbalmente maldiga a quien considera le ha causado un perjuicio físico, personal, económico, social, político, etc. Mientras mayor sea el daño sufrido, la sed de venganza puede sobrepasar el nivel de las palabras y transformarse en una acción concreta, que puede incluir un acto físico específico contra la persona que lo ha ofendido o contra sus propiedades o valores. En muchos casos, ni siquiera los actos físicos contra las personas pueden satisfacer los deseos de venganza de la persona afectada, puede, incluso, ir más allá todavía y desear, pensar y efectivamente asesinar al que lo ofendió. Esto es comúnmente lo que ocurre entre los hombres, pero en la relación con Eloa el asunto es muchísimo más delicado y serio, porque el hombre no puede golpear a Eloa, el hombre no puede asesinar a Eloa, consecuentemente, lo único que puede hacer es maldecirlo. Por lo tanto, al violar la segunda ley se violan varios preceptos, entre los cuales se encuentra un sentido de venganza personal contra Eloa, deseos de causarle daño, e incluso asesinato y aniquilación de su persona. Esto es profundamente grave y peligroso, consecuentemente, es importante que cada uno de nosotros tenga cuidado de no albergar sentimientos de venganza en nuestro corazón contra ningún prójimo, mucho menos contra Eloa. Porque de hacerlo corremos el riesgo de violar el espíritu y la letra de la segunda ley universal, que prohíbe la blasfemia contra Eloa. La segunda ley universal implica que no nos está permitido pensar ni hablar mal acerca de Eloa. Muchas veces en nuestras vidas ocurren cosas que traen sentimientos de murmuración contra Eloa, y esto es un serio peligro en el corazón del hombre. Es importante que si alguien está pasando en estos momentos experiencias de esta naturaleza, pueda tomar estas enseñanzas inmediatamente y poder ayudarle a superar la posibilidad de violar la segunda ley universal. No nos está permitido hablar mal de Eloa ni siquiera usar expresiones irreverentes en contra de él, ya sea en forma de chistes, bromas, palabras o expresiones, usos de adjetivos impropios del honor y la santidad de Eloa. La violación de la segunda ley universal causa también que se le atribuyan o sumen a Eloa cosas que no le pertenecen. Decir por ejemplo que Eloa es injusto, decir por ejemplo que Eloa es cruel, es una manera en que violamos el segundo mandamiento universal. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Otra forma en que se viola la segunda ley universal es por medio de atribuciones indebidas por negación.
En el caso anterior, cuando decíamos que Eloa es injusto, estamos usando atribuciones indebidas por adición, es decir, le estamos sumando cosas a Eloa que no le pertenecen, pero podemos violar este precepto a través de atribuciones indebidas por negación o sustracción, es decir, que se le quite. Por ejemplo, que se ignoren o se les quite las cosas que le pertenecen a Eloa. El amor, la bondad, la misericordia. Esto hace de la blasfemia una transgresión sumamente dañina para la persona que la comete, y crece proporcionalmente dependiendo de la dignidad de la persona contra la cual se comete la blasfemia. Siendo el Eterno la más alta dignidad que existe, este es un pecado sumamente grave. Y debido a las consecuencias extremadamente peligrosas que tiene para la persona violar la segunda ley universal, la mala inclinación, lo que llamamos en hebreo Yetzer Hara, intentará por todos los medios a que el hombre sea llevado a transgredir esta ley. La Biblia nos habla del caso de un varón justo en los tiempos antiguos, se llamaba Job. Job era un hombre íntegro, temeroso del Eterno, apartado del mal. Eloa estaba feliz de la conducta de su siervo Job, hasta que el tentador afirmó que tal conducta de Job respondía al hecho de haber sido bendecido por Eloa, pero que si las cosas le fueran mal seguramente violaría la segunda ley universal. Extiende tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, eso dijo a Satán. En otras palabras, el maligno dijo: lo has guardado, lo has protegido, lo has bendecido por todos lados, sin sufrir contratiempo ni oposición alguna, por supuesto que te sirve. Pero, causa que las cosas le vayan mal, provoca que comience a tener contratiempo y pérdidas en su vida y verás si no te blasfema en tu misma presencia. De esto aprendemos, que la mayor posibilidad de violar la segunda ley universal viene cuando el hombre confronta oposición, cuando las cosas nos salen mal, cuando sufrimos pérdidas. Esto significa que al ser visitado por el dolor, las dificultades y privaciones en la vida, aumentan las posibilidades de violación de la segunda ley universal y más cuidado tenemos que tener para preservarnos de esto. Dijo el maligno: si Job es expuesto a estos contratiempos, seguramente te maldecirá en tu misma presencia. ¿Qué quiere decir en tu misma presencia o cara? Que no solamente lo hará en público sino también en privado, es decir, cuando los hombres no lo vean y no lo escuchen, tendrán malos pensamientos contra ti. Te hará responsable de todas sus desgracias, desearás que te mueras y te desaparezcas de su vida, y si en su mano estuviera el poder para hacerte mal, incluso asesinarte, sin duda lo haría. La frase en tu misma presencia, significa el lugar donde Eloa se hace presente en la vida de una persona, sea en sus sentimientos, en sus pensamientos, en su corazón, en su mente. Por supuesto, esto es un grave riesgo y tenemos que tener sumo cuidado de que no violemos nunca bajo ningún concepto, la segunda ley universal. La ley establece que cuando una persona escucha una blasfemia contra el nombre de Eloa o contra uno de sus atributos, ya sea en lengua hebrea o en cualquier otra lengua, ya sea que el que blasfemo es judío o no judío, tiene la responsabilidad de intervenir inmediatamente para evitar que esa persona cometa un grave pecado contra su alma y tratar de sacarlo de la transgresión que acaba de cometer. No lo dudemos, la Biblia prohíbe la blasfemia en todos sus sentidos. Profanar el nombre del Eterno con nuestros labios, que el cielo lo prohíba, Hasbe Shalom, que fueron diseñados para bendecirlo, exaltarlo, por los siglos de los siglos, es un acto no solo similar sino peor que la idolatría. ¿Por qué se considera peor? Porque aun cuando la idolatría es grave en el sentido que reemplaza al Creador por una creación y consecuentemente, sustituye la fe de la existencia misma del Creador, la blasfemia, aunque por un lado es el reconocimiento y aceptación de su existencia, por el otro lado constituye una negación de su bondad, amor, misericordia y grandeza. Todo el que blasfema el nombre de Eloa niega que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación, Yaakov. Santiago 1:17. En otras palabras, el blasfemo del nombre sagrado es una persona que rechaza y refuta la verdad bíblica de que cualquier cosa buena que podamos recibir solamente tiene una sola fuente, Eloa. Muchas veces la bondad del Eterno no nos es revelada, especialmente cuando el dolor y el sufrimiento tocan a nuestra puerta. En esos momentos difíciles debemos ejercer suficiente fe en el Creador para saber que en su tiempo, aun en medio del más fuerte revés y tragedia, el Eterno está mostrando un nivel de gracia y de bondad que en su momento será revelada para nuestro bien. Y esta fe obediente debe protegernos del riesgo de la violación de la segunda ley universal, especialmente en circunstancias difíciles, de tal manera que no murmuremos ni profanemos su nombre, ni con nuestro pensamiento, ni con nuestros labios, ni con nuestros hechos.
Job, de quien hablamos previamente, constituye un ejemplo para todos nosotros de que las cosas terribles que puedan venir para nuestras vidas, al final se transforman en bendición. En medio de su agonía más difícil, abandonado por sus amigos, habiendo perdido todo, su honor, su reputación, habiendo sido cuestionado y criticado por sus más íntimos, habiendo sido acusado de tomarse los bienes de los huérfanos, apropiarse de cosas que no le pertenecían, cuando él hacía todo lo contrario pero la gente no le entendía. Incluso, cuando había perdido sus propios hijos y lo único que quedaba era su propia esposa, esta en vez de consolarlo se le acerca diciéndole: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Eloá, y muérete. En otras palabras, suicídate, acaba con tu vida. El caso de este justo es muy serio, muy difícil. Un hombre que se queda sin nada, y que su propia esposa, lo último que le quedaba, le diga palabras tan terribles: maldice a Eloá, y muérete, es decir, blasfema su nombre y acaba con tu miserable vida de una vez. Job la rechazó inmediatamente, aún en medio de su dolor más intenso. Consecuentemente, si tenemos fe, podremos ver que al final, el dolor incluso obrará a nuestro favor. ¿Sabe cómo le respondió Job a su esposa? Como habla cualquier mujer necia: has hablado. Recibiremos el bien de Eloá y no aceptaremos el mal. Así que Job se mantuvo en su integridad, y no violó la segunda ley universal. Debido a esto, ha sido establecido por nuestros jueces que tanto el judío como el temeroso de Eloá deben bendecir al Eterno, deben bendecir al Creador, tanto por las cosas buenas como por las aparentes cosas malas. Y por eso, fue escrito en nuestros libros: da gracias en todo, Primera de Tesalonicenses 5:18. En otras palabras, el antídoto contra la violación de la segunda ley universal es un espíritu de alabanza todo el tiempo, bendiciendo al Eterno por las cosas buenas e incluso por las malas, plenamente convencido que al final todo obrará para bien de los que aman a Eloá. Incluso, si repentinamente nos llega a la noticia de la muerte de una persona que amamos, que el cielo lo prohíba, Hasbe Shalom, aun tratándose de un familiar directo, es responsabilidad de un creyente, de un temeroso de Eloá, decir inmediatamente: bendito sea el juez verdadero. Aceptando así humildemente, que las decisiones causadas o permitidas por nuestro Eloá son siempre justas, son siempre misericordiosas, aun cuando en ese momento no lo entendamos. Tal vez estás pasando por una situación similar, tal vez el dolor y la angustia ha tocado tu puerta. Es el momento de confiar en Eloá y creer que al final te va a levantar y te va a dar su victoria. Es tiempo de tener fe en el Eloá uno y único, el Eloá de Abraham, el Eloá de Yitzhak, el Eloá de Jacob, el Eloá y Padre de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Solamente el servicio exclusivo al Eloá uno y único, al Eloá de Israel, al Eloá verdadero. Luego seguiremos si el Eterno lo permite. Shalom a todos.